ingresar a este bloque genera como un placer interior. El alma es como que está ya preparada para empezar a absorber todo lo que hace a la revisión de vida y a la aplicación de nuevos conceptos. Si bien la vida nuestra no puede ser una conceptualización, sin embargo los conceptos ayudan a cerrar cosas en la vida, a orientarse en los caminos, ya que hay tanta gente perdida hoy, perdida en un mundo intrapsíquico y perdida también en las comunicaciones con los demás. No tenemos solamente un cuerpo biológico, sino también un cuerpo vincular. Es ese cuerpo que se vincula con los demás, con expresiones, con afectos, y uno cuando mira el rostro de las personas, cuando se atienden los celulares, ese decir hola, así como gritando, como nervioso, como un estado de agresión, y no decir, por ejemplo, hola, con una voz más dulce, más tranquila, más pacífica. Todo esto nos habla de que el mundo intrapsíquico, o sea, hacia adentro de la persona, muchas veces está desorganizado porque la personalidad se va desorganizando en la vida debido a las cosas que irrumpen. Irrumpir es un verbo que genera novedad, pero no una novedad demasiado favorable para la vida, sino que la irrupción es como la aparición de algo desconocido, de algo inadvertido, de algo que puede generar en nosotros, así como ese deseo de poder contestar y resolver algo más rápidamente. Pero a veces, frente a lo que irrumpe en la mente humana, en la afectividad de una persona, considero que es fundamental tener tranquilidad y paz, y dejar que cada cosa siga su día, como dice el Señor, a cada día le basta su afán, y no más, porque la providencia de Dios está con nosotros, y como expliqué también por radio, la providencia es hablar de la articulación que Dios hace de nuestra historia personal y también de la historia comunitaria. Por eso entrar a este bloque es como generar nuevas expectativas en la vida. Uno siempre va descubriendo cosas y se torna como una necesidad formarse para todos los oyentes que ya van siguiendo un cierto periodo de tiempo el programa, se van dando cuenta las cosas que Dios obra a través del programa. De hecho, son muchas las cartas, los emails que recibo, y mucha gente es tanto lo que recibe que hasta dice: Claudio, no podés llegar a imaginarte todo lo que ha cambiado mi vida, todo lo que significa para mí escuchar la formación que das. Y sí, los entiendo. Algunos me han compartido que hasta han estado por quitarse la vida y escuchando el programa empezaron a levantar cada vez más. Cuánto me alegra porque eso es lo creíble. Lo que es más creíble es eso, el cambio vivencial que hace una persona. Por eso más de una vez el mundo intrapsíquico, ese mundo donde el diálogo es hacia adentro siempre de nuestro gran mundo que es el aparato psíquico, puede estar afectado por distintas cosas que uno puede no querer compartir, y a través de la formación es como que una voz ajena a la de uno en el orden personal descubre lo que hay dentro de uno. Por eso es Dios que camina en nuestra historia, Dios que nos habla en cada momento en que nos encontramos. Y en este ciclo fundamentalmente que he titulado La mente humana y su capacidad de trascendencia, estamos dentro de algo que es delicado y a su vez bello, porque la vida la orientamos desde allí, desde la mente. Todos sabemos que cuando una persona maneja se coloca dentro de un auto y se hace todo casi automáticamente, ¿no es cierto? El mundo en que vivimos en las grandes ciudades como es Buenos Aires
obliga a que las personas, a pesar de estar prohibido, hablen con el celular, se distraigan, la mente se va para otros lados, los accidentes de tránsito, los transeúntes también tenemos que mirar a los autos, no quedarnos conformes con las señales solamente, porque hay mucha gente que está muy enloquecida. Ese sería el término así muy general para que todos podamos entender, sin entrar a tratar cada una de las distintas, probables, leves patologías que muchas personas sufren y que están a cargo de un volante, por ejemplo. Nadie puede conducir si no está bien mentalmente. Y uno ve las voces, el agarrarse a trompadas, el insultarse. Bueno, todo esto nos habla de que necesitamos ordenar la vida. Algunos será por ese lado, otros será por otro, pero ¿quién no necesita, ante las irrupciones de las cosas que acaecen en la vida, no necesita, repito, ordenar esa vida? Por eso mismo nosotros, en el programa anterior, sostuvimos la necesidad de poder ir indagando un poco esos sentidos internos junto con la percepción, y he dicho también que para hacer una diferencia entre la palabra percepción e intuición, la percepción es una aprehensión con H intermedio, o sea, un asir, un tomar, un asimiento, ¿no? Una toma, una aprehensión de carácter intelectual. La inteligencia percibe cosas, cuanto más se desarrolla, asocia más rápidamente y la percepción es mayor. En cambio, la intuición abarca el plano de lo sensible. Y también, si mal no recuerdo, dije que hay mucha gente que padece de una gran hipersensibilidad. Y justamente hay que saber que el que es hipersensible carece de una maduración en la vida. Claro que esto no gusta mucho alojarlo, escucharlo tal vez, porque todos creemos que porque tenemos tantos años ya hemos madurado. No, la edad cronológica no avala una cierta madurez. Por supuesto la supone, pero no la puede avalar. Suponer sí, pero no avalar. Y nos encontramos con personas que ya son adultas y tienen reacciones y tienen una sensibilidad demasiado aguda. Quiere decir que, ¿qué pasó con las cosas que han tenido que confrontar? Diríamos hoy en un lenguaje más psicológico moderno, ¿qué pasó con su resiliencia, con esa capacidad de poder confrontar las adversidades de la vida? ¿Qué madurez hubo? ¿Se supo que Dios ha estado presente en ese desarrollo, en ese desafío, como lo he llamado mucho tiempo en otros ciclos que he dado? Nosotros tenemos que desafiar cosas en la vida y Dios siempre está de nuestro lado. Los creyentes sabemos que somos hijos, tenemos miles de defectos, pero los que estamos en el camino, a diferencia de aquellos que no lo están, sí son bautizados, pero todavía no están en el camino, no hay compromiso de vida con Cristo y el Evangelio y la Iglesia. Sabemos, los que estamos en el camino, que el Señor siempre se pronuncia. Por supuesto que uno no puede hacer que Dios se acomode a nosotros, sino que somos nosotros los que debemos acomodarnos a Dios. Eso es algo que Dios en la historia nunca lo ha querido canjear. Lo vemos en la Biblia. Dios le propone al hombre, pero si el hombre no da su sí a la propuesta de Dios, Dios no actúa, espera que uno crezca, porque Dios nos quiere maduros, ciertamente nos quiere maduros. Hemos hablado de los sentidos internos que tenemos, como el sentido común, la imaginación, la memoria, como de la facultad cogitativa, que es esa capacidad de poder apreciar y nunca olvidarla, nunca, digamos, desatender la posibilidad
de saber estimar las cosas, de saber apreciar. No nos confundamos porque el mundo consumista nos remueve internamente a materializar mucho la vida. Si se quiere, se enfría la vida. En vez, cuando uno utiliza lo que naturalmente hemos recibido dentro de las capacidades internas, en el orden cognoscitivo y afectivo, Dios allí empieza a actuar en nosotros. Saber estimar un buen gesto, saber estimar también, ¿por qué no?, un buen programa de radio, uno tener esa capacidad de darse cuenta de lo que está recibiendo y escuchar, y darse cuenta delante de Dios, ¿no?, principalmente. Todo esto nos va a llevar a madurar, a hacer ese proceso de crecimiento continuo que la vida dada por Dios nos lo exige. Y como la vida es dada por Dios, no nos descontentemos con esta posibilidad que tenemos de crecer juntos. Entonces, para inmiscuirnos en ese conocimiento más hoy de carácter intelectivo, quisiera hacer una puntuación singular sobre la percepción. Y cuando digo el conocimiento intelectivo, no estoy hablando del conocimiento, si se quiere, meramente formal o intelectual. Por eso uso la palabra intelectivo. Quiere decir que nos induce a conocer la mente humana, en este caso la percepción que es propia de la inteligencia. Siempre cuando la mente percibe un objeto que tiene tres características: es unificado, configurado y cualificado. Unificado porque cuando uno tiene una percepción, capta una cosa en general. Por ejemplo, uno ve a través del vidrio que hay un movimiento como de ramas y uno no dice es una planta. Ya si ve ramas y altura, capta una unidad que es el árbol, ¿no es cierto? Configurado porque tiene una figura. Al detenerme un poco más, en una segunda reflexión que la mente hace casi instantáneamente, uno ya le pone un nombre: es un sauce, es un plátano, es un palo borracho, es un pino. Y cuando hablo de una tercera característica, lo cualificado, es que siempre tiene color, y ese color también puede, además de permanecer, emanar un perfume, y además puede producir una cierta humedad. En fin, son cualidades que tiene ese objeto. Por ello nos damos cuenta que la percepción no es solo sensibilidad, sino que la percepción es pensamiento vivido, pensamiento vivido. De allí nos podemos preguntar cuál es la presencia de la inteligencia en la percepción. Bueno, lo que hace la inteligencia en la percepción es ayudar a realizar dos juicios. Uno de los juicios es hablar de lo que llamamos el juicio de identificación, y el otro juicio es el juicio de realidad. El juicio de identificación consiste en reconocer el objeto. Por ejemplo, miramos el techo de abajo desde un piso superior y decimos, este es el techo de abajo. Eso es un juicio de identificación. Y el juicio de realidad consiste en ver si el objeto, tangible o no, es real. Por ejemplo, una situación, ¿es o no es así? Dificultosa, por ejemplo. O muy simple, ¿es tan dificultosa? ¿Es tan simple? Una vocación. Hay un juicio a través del cual tratamos de ver si esa vocación es real o no es real. Por ejemplo, dentro de la vida de la Iglesia, para ser sacerdote, monje, para ser religioso, no es lo mismo el sacerdote diocesano que el sacerdote religioso. Son otros compromisos.
Luego, en la vida laical, casado, soltero, algunos serán con votos, otros sin votos. Algunos tendrán muchos hijos, otros menos. También en la vida religiosa, la mujer que desea una vida religiosa puede ser laica consagrada con los 3 votos, puede ser virgen consagrada si fue virgen, puede ser monja de clausura, como puede ser de semiclausura, como puede ser una misionera con un espíritu, digamos, de servicio para andar por donde la providencia quiera. Algunos se inclinan por los enfermos, otros por los ancianos, otros por la educación, otros por la vida social, en fin, como las hermanas del Santísimo Redentor, que apuntan a restituir a mujeres que ejercen la prostitución a la vida común, integrarlas a una sociedad común, cortando con todos los otros códigos, dándoles talleres, consiguiéndoles trabajo, hablándoles, haciéndoles un acompañamiento muy importante. Digo, a lo mejor mucha gente no sabe que esto existe, pero es importante poder darse cuenta en la variedad de los ejemplos que doy, cómo un juicio de realidad consiste en ver si el objeto es real o no lo es. Por eso siempre en la vida, la mente, en la percepción, evalúa, hace un juicio de identificación y hace un juicio de realidad. Cada uno puede llevarlo esto para la vida diaria. Bueno, por ejemplo, a veces hay que distinguir entre si algo es o no es, o sea, hay que reconocer las cosas. Por ejemplo, las habladurías. Hay personas que se encargan de meter en la cabeza de otros lo que ellos quieren y piensan respecto de una persona. Esto se puede dar en un consorcio, se puede dar en una comunidad, se puede dar en un grupo de trabajo. Hay personas que son muy insistentes y terminan casi por convencer a los demás que alguien es como ellos quieren que los demás crean que aquella persona es. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque a nivel vincular, cada uno tiene que tener opiniones ya formadas. Esas opiniones formadas van a constituir lo que llamamos un criterio. La persona criteriosa no se deja influenciar por nadie porque pudo solidificar esas opiniones formadas también de acuerdo con su madurez. En cambio, aquellas personas que van para donde sopla el viento, esas son altamente inmaduras. Son personas que no llegan a reconocer nada en la vida, van para el lado donde sople el viento. Y todos conocemos también este tipo de personas, digo, en cualquier grupo de trabajo. Lo vemos a nivel político, lo vemos a nivel religioso. Hoy están aquí, mañana están allá. Hay personas que no se definen como son. En cambio, cuando la gente tiene personalidad y uno sabe que ya son criteriosas, da ganas de acercarse a esas personas, porque son personas que avalan una firmeza, donde uno puede descansar en una palabra, en un consejo, en su cautela, en su prudencia, en su sensatez, que es lo primero que hace que una persona sea madura. Bueno, todo esto se determina por la reflexión, es decir, el discernimiento. Algo es coherente o no es coherente. También se llama el sentido lógico o el sentido fundamentante en el lenguaje de las ciencias, como es en el caso de la filosofía. La coherencia, esa capacidad madurativa que puede tener una persona. De aquí puede surgirnos la pregunta: ¿qué es lo que nuestra mente, en su capacidad, ha adquirido durante la vida? Si nuestra mente posee información solamente, en la mayoría de los casos va a ser irreflexiva, porque la información siempre es un poquitito de cada cosa, pero nada es contundente
como tampoco consistente. Si uno tiene una vida llena de informaciones, tiene un poquito de cada cosa, y eso no es un buen elemento para poder llegar un día a trascender. Uno, para trascender, necesita ser reflexivo. No obstante, es cierto que en el orden personal he conocido personas con poca formación de la vida en sí, pero con una gran capacidad de clarividencia. Estas personas son aquellas que siempre han amado mucho. La gente que amó es notorio, pero qué madurez que tiene. Tal vez no han sido personas muy formadas, pero han hecho la opción por amar, y esa opción les ha favorecido la vida. Por eso el amor todo lo puede, nos enseña el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, allí en el capítulo 13. Claro que uno encuentra muy pocas personas con esa capacidad amatoria bien declarada. Digamos que son privilegiados, más aún, como dice el Señor, son bienaventurados, bienaventurados. Jesús felicita a las personas que han hecho una opción definitiva por el amor. El amor, recordemos, tiene exigencias éticas. Una de las exigencias éticas es la transparencia, la otra sensatez, otra la armonía interior, otra la cautela, otra la fidelidad. Es decir, estas son algunas de las exigencias éticas que el amor de Dios va provocando en las personas que hacen opción por este amor. Por eso las personas que aman tienen toda esta carga ética que ennoblece a las personas que rodean a alguien con estas características. La mayor parte de nosotros, los hombres, necesitamos indefectiblemente de la formación, porque también aprendemos a amar a través de la formación. No solo la formación persigue el fin de instruirnos, sino que nos hace tomar conciencia de cuánto más damos forma desde el conocimiento en un diálogo continuo psicoteológico, es decir, uniendo lo humano con lo sobrenatural, lo humano con lo sobrenatural. Nuestra vida ciertamente va a tener que pasar por desafíos importantes, como pasan todas las personas. Cada vez que tengamos desafíos, recordemos que todas las personas pasamos por desafíos. Algunos los quieren evitar. Eso no es conveniente para la mente. La mente necesita confrontar una realidad. Confrontar no es oponerse, por supuesto, sino hacerle frente a esa adversidad que puede dolernos. Pero cuando uno realmente está situado en manos de Dios, las cosas empiezan a perder importancia para el psiquismo, sobre todo todas aquellas cosas que no hacen al crecimiento como personas y a la comunión con Dios. Por ejemplo, vos podés estar en medio de una familia o de un grupo y vas a tener a alguien que habla mal de vos. Puede ser tu cuñado, tu cuñada, puede ser tu jefe de trabajo u otros compañeros que están en la misma categoría que vos dentro de la organización empresarial, y de pronto cualquiera se pone mal si dicen lo que uno no dijo, si hablan mal de vos, si inventan alguna calumnia, pero cuando uno está en manos de Dios, ya empieza a mirar más la eternidad que la temporalidad. Uno sabe que todo eso pasa, pero no te muevas de ahí si realmente estás en esta tesitura, porque el mismo Dios es el que se encarga de articular también lo que te están haciendo. Esto hay que escucharlo con mucha atención. Seguí con la paz y el bienestar que vos en tu interior tenés. Cuando sos una persona de Dios,
es decir, que lo alabás, lo bendecís con tu oración, con tu vida, con tu servicio, sobre todo en lo secreto, en lo oculto, donde nadie ve nada de eso que haces, Dios actúa, Dios toma la vida de uno en sus manos, y allí es donde Él se va metiendo en todo, no como un niño, sino al modo de Dios, actuando como Él quiere actuar. Y uno va notando que la historia, estas cosas que están alrededor, que a lo mejor para vos son fatiga inútil, como diría el salmista, o son preocupaciones, o son un pesar dentro de tu psiquismo, de tu alma, ya hoy no pasa a ser eso. Estás más allá de una crítica, de las calumnias, estás más allá de las hipótesis de aquellos que por algún motivo te envidian o no te aceptan, porque a las personas les cuesta aceptar que los otros son distintos de ellos. Parece ser que todos tenemos que ser iguales a los que ellos dicen, sobre todo los que hablan demasiado. Esto en cualquier grupo humano se da. Vos no tenés que ser igual a nadie, menos como ellos quieren que vos seas. Vos tenés que ser vos en Cristo. Nuestra vida es Cristo, dice San Pablo en Gálatas 2:20, que en Él vivimos, nos movemos y existimos. O sea, tenemos vida en Cristo. Nos movemos en el plano del Evangelio, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Es decir, la perdurabilidad en la permanencia de estar en las manos de Dios va a depender de la decisión que nosotros tenemos. Si a vos te hace mucho mal que te hayan levantado una calumnia, que te critiquen por no ser como ellos, quédate en manos de Dios. Porque un hombre de Dios es un hombre de paz. Vuelvo a decir, miramos más la eternidad que la temporalidad. Esto, de ninguna manera, quiere decir que desatendemos la temporalidad. No, justamente, como podemos mirar más la eternidad, al haber mayor contacto con Dios, uno puede servir mucho mejor en la temporalidad y no ser un hombre de mundo. En este sentido es que el apóstol San Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, hace esa dicotomía entre lo que es un hombre natural y un hombre espiritual. Nunca llama un ser espiritual, porque los seres espirituales son el Espíritu Santo y los ángeles. Nosotros somos hombres, pero ya no naturales, somos espirituales. Quiero decir, si un hombre de Dios actúa con su mente puesta en el mundo, es un hombre de mundo, no es de Dios. Todo ha sido un simulacro. Te pareció como que estabas en comunión con Dios, pero para estar en comunión con Dios tenés que mirar la eternidad, porque solo en esa consustanciación de tener los pies en la tierra y el corazón en Dios es que podés hacer mucho bien en la tierra. Voy a decir esto y sintetizarlo para llegar ya al final de este bloque formativo. La Madre Teresa de Calcuta, que es una santa a quien todos pudimos conocer de un modo o de otro, ella las horas de oración que tenía, aun cuando llamaba al Santo Padre, él volvía a llamarla más tarde cuando necesitaba, porque sabía que estaba en oración. Ellas, las horas que tienen de oración, a pesar del servicio que brindan a la gente que está desechada por la sociedad, las horas que tienen de oración son irreemplazables, porque de otro modo no se podría llevar al mundo la presencia de Dios si uno no tiene comunión con Dios. Jesús se retiraba a orar con el Padre, después entraba entre la gente, caminaba en la historia política, social del lugar, de la Transjordania, donde él se movió en la tierra, pero se iba muy de madrugada, dice el Evangelio, para orar con su Padre. Él quería estar a solas con el Padre, oraba en comunidad. Él es el macro paradigma, por lo tanto hay que seguir a Jesús
imitar a Jesús, mirar más la eternidad para poder evangelizar con la fragancia que la misma vida de uno va produciendo en las personas que están en el camino. Nunca pretendas que la gente del mundo te vea como un hombre de Dios, varón o mujer, porque solamente te va a ver aquel que está en el mismo camino. Otros no, otros no. Bien, vamos a llegar hasta aquí en el bloque de hoy formativo, en este ciclo sobre la mente humana y su capacidad de trascendencia. Te amaré para siempre. ¿Quién te separará de mí? ¿Quién te separará de mi amor? ¿Acaso la angustia? ¿Acaso el pecado? ¿La espada o el peligro? ¿La duda o la incomprensión? ¿Tu hambre o tu desnudez? ¿Quién te separará? ¿Quién te separará de mí? ¿Quién podrá alejarte de mi amor? Si yo he muerto por ti, si yo he resucitado, ni la vida ni la muerte, ni criatura alguna podrá separarte de mí. ¿Quién te podrá separar de mí? ¿Quién te podrá apartar de mí? ¿Quién te podrá separar de mí? ¿Acaso la tiniebla? Si yo he muerto por ti, ¿quién te podrá separar de mí? ¿Acaso la muerte? Si yo morí por ti, ¿quién te podrá separar? ¿Te podrá separar de mí? ¿Quién te podrá alejar de mí? ¿Acaso el pecado? Si yo le vencí en la muerte, ¿acaso la desesperación? Si yo bajé a tu muerte, si yo estoy contigo, ¿quién te podrá separar de mí? ¿Quién estará contra ti? ¿Quién te acusará? Si yo soy quien te justifico, ¿quién estará contra ti? Si yo estoy contigo, ¿quién te condenará? Si te elegí, ¿quién te podrá separar de mí? Si yo he muerto en la cruz por ti, ¿quién te podrá separar? ¿Quién se atreverá a acusarte delante de mí? ¿Quién te podrá separar de mi amor? ¿Quién te podrá acusar delante de mí? ¿Quién te podrá separar de mí? ¿Quién te podrá separar de mí? ¿Quién te podrá usar?